Continuamos con más de la tarde. En Miami, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, anunció que el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva con nuevas sanciones contra redes que operan sectores económicos corruptos de Venezuela para negar el acceso a la riqueza robada. Bolton calificó a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua como los tres chiflados del socialismo. Ahí estuvo Paola Serna, nuestra periodista. Este mediodía, el asesor de seguridad nacional John Bolton estuvo realizando esa conferencia donde asistieron figuras representativas de la política, los congresistas cubanoamericanos, Ilana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, también Carlos Curvelo. Estuvieron presentes también reconocidas figuras y opositores cubanos y venezolanos radicados aquí en los Estados Unidos y otros que viajaron directamente para participar de este evento. Dentro de las sanciones que se dieron a conocer el día de hoy, se ha sabido que será principalmente en contra de las transacciones ilícitas que se realizan con el oro venezolano, y en las medidas que tienen que ver con el tema de Cuba se ha anunciado que a partir de ahora se va a ampliar el número de empresas que tienen relación con las fuerzas militares cubanas con las cuales los estadounidenses no podrán realizar ningún tipo de negociación. El presidente ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones más rudas en contra de Venezuela. Las nuevas sanciones atacarán a las redes que operan dentro de los sectores económicos de Venezuela y les negará el acceso a esos bienes robados, y evitarán que personas de Estados Unidos entren en contacto con transacciones en el sector del oro de Venezuela. El asesor de seguridad nacional John Bolton también destacó en esta conferencia que cuenta con el respaldo de varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil y Colombia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias a Paola Serna por la información en relación a lo que fue la intervención de John Bolton. En nuestra emisión estelar usted tendrá una noticia más ampliada de lo que fue esta intervención, pero está con nosotros César Grajales, analista político, director de Iniciativa Libre en el estado de la Florida. Señor Grajales, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Estuvo usted allí en el acto del señor Bolton? Es correcto, sí. Fui invitado a ser parte como audiencia de este evento muy interesante. Y como estuvo allí, me gustaría preguntarle su impresión en general. Allí había oposición de Cuba, oposición de Venezuela. Era un acto importante y usted lo ha calificado de interesante. ¿Por qué? Bueno, yo creo que las personas que fueron invitadas, primero que todo la invitación llegó directamente desde la Casa Blanca, y es una invitación para escuchar cuál es la posición de la Casa Blanca, de la administración Trump, con relación a Latinoamérica. Yo creo que estos anuncios fueron esperados. Se esperaba que el presidente mencionara a través del asesor John Bolton más sanciones a Venezuela, Cuba, y obviamente hablara del tema de Nicaragua, que es un tema tan delicado. Las personas que estuvieron en la audiencia, como lo mencionaron hace un momento atrás, congresistas, gente del nivel de la política del sur de la Florida, que son muy importantes, y gente de la comunidad cubana, venezolana, nicaragüense, y bueno, hubo representación también de Colombia allí. Evidentemente Estados Unidos tiene una posición frontal, una posición clara, tajante, en relación a estos tres países que usted ha mencionado y que oíamos del propio Bolton: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Las sanciones, en el caso venezolano, al referirse al oro, quizás no todo el mundo lo sepa, pero esto es realmente importante, porque cuando bajan los precios del petróleo y merman los ingresos del Estado venezolano en relación a esta fuente de ingreso, Nicolás Maduro se ha ido
a utilizar el recurso del oro, que está en el estado Bolívar precisamente, con el agravante de que se dice que en este momento sería el Ejército de Liberación Nacional colombiano el que estaría operando o manejando la extracción del oro, que son millones los que ha logrado ingresar a Venezuela por este concepto, que además, hace un rato escuchábamos, señor Grajales, a María Corina Machado, que es una de las primeras que ha reaccionado y ha llamado a los lingotes de oro los lingotes de sangre. Es decir, es una medida particular, quirúrgica, para quien no lo sepa. Correcto, y yo creo que ahí radica la importancia de esta orden ejecutiva y hacer específicamente el target, el objetivo al oro. Mire, aquí en el sur de la Florida, por ejemplo, recientemente leí un artículo, hay un montón de capital que se ha invertido, por ejemplo, en propiedad raíz de muchas personas que vienen de Venezuela, pero que han saqueado el Estado. Yo creo que esta es una orden ejecutiva particular porque obviamente Venezuela ha sido saqueada durante muchos años por esta gente que está en el gobierno y buscan maneras de poder sacar el dinero y continuar robando las arcas del Estado. Me parece que esto generará más presión dentro del país. Sin embargo, yo sí quiero agregar también que yo creo que el que estaba moderando las preguntas con John Bolton, ¿sí? Reiteró varias veces que si Estados Unidos estaba dispuesto a hacer una intervención militar en Venezuela, por ejemplo, llegar a ese extremo. Yo creo que el asesor fue muy cauteloso en decir que por ahora simplemente las sanciones son suficientes y que no están contemplando en ningún momento tener una intervención militar en Venezuela. Yo creo que fue muy interesante y creo que la gente estaba esperando esa respuesta también del asesor de seguridad nacional. Bueno, es que no podía faltar porque ha sido tema de la semana, es decir, a raíz de un artículo escrito por una periodista, Silvia Colombo, si no recuerdo mal, en el diario Folha de Sao Paulo, habla de un apoyo que podría darle Colombia a Brasil en el caso de que el presidente Bolsonaro intentara alguna intervención de carácter militar. Ambas cancillerías desmintieron esto. La periodista se mantuvo, dice que sus fuentes fueron diplomáticas y está preparando una respuesta. Esto, por supuesto, originó un gran debate en esta semana, así que esa pregunta no podía faltar. Pero la pregunta que yo le haría es, más allá de lo que oficialmente se dice, ¿esto pudiera ser en algún momento una posibilidad? Cuando se insiste, por ejemplo, en decir, se cuenta con el apoyo de Argentina, Brasil, Colombia, ¿no hay algo más detrás de esto? Bueno, es obvio que la región como tal, Sudamérica, tiene que ejercer presión en Venezuela. El Estado fallido que hay ahorita allí solamente va a cambiar si le seguimos generando presión a través de otros países y otros mecanismos diplomáticos. Ahora, llegar a la parte de la conversación de la intervención militar desde otros países, creo que eso es un tema muy delicado y se tiene que abordar con una óptica de sensibilidad. Escuché hace unos días atrás en otra entrevista al hijo del nuevo presidente de Brasil, que de hecho mencionaba ese tema y trajo a colación la posibilidad de Brasil meterse en una intervención militar y mencionó incluso Colombia, pero yo creo que eso es el hijo del presidente de Brasil. No sé si es la posición exacta del nuevo presidente de Brasil, pero cualquiera que sea que traiga esta idea de penetrar Venezuela a través de la intervención militar, tiene que ser muy cauteloso en lo que está diciendo. Reitero, hoy John Bolton también fue muy cauteloso en decir que las sanciones es lo que le interesa a Estados Unidos por el momento y no están considerando en ningún momento una intervención militar, porque al final del día Venezuela sigue siendo un país soberano y hay que darle todo el apoyo al pueblo venezolano para que cambie desde adentro lo que está sucediendo en el país con ellos. Pues, señor Grajales, me quiero agradecerle su tiempo. Me gustaría hacerle una última pregunta. En pocos días vamos a elecciones de medio término. Hoy, hace unos minutos o hace escasamente media hora, el presidente Donald Trump hizo una intervención. Se había dicho que iba a hablar del asilo, habló de una orden ejecutiva que se está preparando, pero habló de la migración, de la seguridad en la frontera. Importancia de este proceso electoral de la próxima semana.
Varios puntos importantes de esto. Número uno, obviamente la caravana genera en el Estado, en el país, una ansiedad, ¿no? Está por un lado la gente que pues simplemente no cree que la migración contribuye al progreso de un país y está el otro lado que a lo mejor quiere unas fronteras más flexibles, ¿no? Entonces, obviamente esto está en el debate y puede reflejarse, digamos así, en el voto. Y yo creo que el presidente sabe que esa base que lo apoya, le interesa mucho ese discurso que él da de mantener las fronteras muy fuertes y ser más fuerte con relación a la parte migratoria en el país. Vamos a ver cómo se refleja eso para el día martes. Por cierto, la gente esperaba, a comienzo de año se hablaba de una ola azul grande que iba a barrer, digamos, en la elección este año. Por lo pronto no se ha visto, por ejemplo, en el estado de la Florida, el voto temprano, al día de hoy, se esperaba que sobrepasaran los demócratas en cantidad de votos emitidos en el voto temprano, y no es así. Los republicanos siguen liderando en la Florida en el voto temprano, y ya sabemos que la Florida es un estado decisivo con relación a estas elecciones. Evidentemente es un estado decisivo. ¿Eso cómo se traduce? Es decir, los hispanos, que es la lectura que en algún momento se da, ¿continúan sin participar como se espera que participen? El poder del voto hispano es un poder, digamos, fuerte que no se ha ejercido. Yo creo que nuestra comunidad tiene que hacer la tarea de salir a votar. Mire, hay en otros países donde salir a votar es un peligro, como lo que hablamos anteriormente en Venezuela. En Cuba, por ejemplo, obviamente la gente ha perdido el interés en votar porque siempre saben que el régimen se ha mantenido allí por más de 50 años. Pero si estás en los Estados Unidos y ya eres ciudadano americano, debes de salir a votar, cualquiera que sea tu ideología, pero debes de salir a votar porque es muy importante. Y yo creo que eso se refleja ahora porque se esperaba que se movilizaran la base, digamos, la hispana a salir a votar y no se ha visto. Los números no se han visto tan grandes. Y en la parte demócrata, algo muy interesante que quiero resaltar, sí, es que son los que, en el estado de la Florida, son los que mayor boletas ausentes solicitaron para este ciclo electoral, pero son los que menos han devuelto las boletas ausentes, le sobrepasa a los republicanos. Es algo muy interesante. Entonces, el solicitar la boleta ausente tal vez no sea un buen punto de medición con relación a cómo va a ser la elección, puede ser más bien una intención, pero no quiere decir que esa persona realmente va a votar. César Grajales, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buena tarde para usted.